pero necesitamos para la defensa ser más puntuales para ser más específicos en nuestra contestación. Si hay necesidad de oponerse a alguna pregunta o de que ésta se precise, puede perfectamente requerirlo. No está limitado. El señor Milla está acompañado de 2 abogados a quienes no se les ha limitado en absoluto el ejercicio de la defensa de quien han Lo cual se agradece mucho, señora presidenta. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Perdón, la congresista Beteta le pido una interrupción antes para que precise lo que ha señalado el abogado del señor Milla. Gracias, presidenta. Si al abogado le incomoda algunas preguntas, eso me tiene sin cuidado. Lo único que estamos manifestando y estamos pidiendo y haciendo las preguntas de manera respetuosa. Si al señor no le gustan las preguntas que se le ha formulado, ¿qué vamos a hacer? Estamos en una comisión investigadora y lo que queremos llegar es a la verdad. Y el señor ha contestado y lo único que se le está exhortando es a que siga colaborando. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Violeta. Gracias por su intermedio al señor Milla. Señor Milla, usted se ha presentado al inicio de esta sesión como una persona experta en estructuración financiera, un hombre de básicamente de una experiencia económica y bancaria, con estudios en el extranjero. Explíquenos qué se entiende en el mundo de las finanzas, en el mundo corporativo, esta cosa que se llama la muralla china, este término que parece que no existe en general en los contratos, pero que es parte de una práctica financiera, comercial, corporativa. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Nos podría detallar un poco este concepto? Sí, claro. La muralla china es un concepto que se utiliza para evitar los conflictos de interés y que se aplica en entidades, digamos, de gran tamaño, donde típicamente diferentes áreas de la misma entidad tienen contactos con la misma persona por diferentes temas, ¿no? Usted se imaginará, por ejemplo, que una entidad como el Banco de Crédito del Perú, que es una entidad, es un ejemplo, ¿no? Y viniendo al caso de las preguntas que se me ha hecho, es una entidad que participa en la banca corporativa, que participa en la banca personal, que tiene negocios en las finanzas corporativas, que tiene un área de mercado de valores, que participa en el mercado de capitales. Entonces, lo que se busca mediante este concepto de la muralla china es que áreas que no tienen por qué tener conocimiento de lo que está haciendo otra área de la entidad, se conecten, se contacten y compartan información sobre una misma persona. Por ejemplo, ¿no? Si yo en la banca corporativa estoy desarrollando un financiamiento para la empresa de un señor X y en la banca de personas este señor X está pidiendo un crédito, evidentemente la información de lo que se está revelando para este crédito personal o de lo que se está revelando para este crédito de la empresa de este señor no tiene por qué ser compartida, son estancos separados en donde la entidad no tiene por qué compartir información de un lado al otro. Entonces, la muralla china precisamente sirve para evitar los conflictos de interés, es una manera como se separa funciones de forma que los funcionarios que están llevando a cabo determinadas funciones no participen y no manejen información que no les compete y que interferiría con la labor que tiene que hacer otra área independientemente. Señor Milla, quisiéramos entender en esta comisión el papel que tenía en Westfield, por lo menos en el periodo que a usted le tocó estar ahí, el señor Sepúlveda respecto del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Nos podría explicar un poco qué funciones específicas tenían cada uno de ellos? Bueno, primero aclarar que en realidad yo nunca trabajé en Westfield, ¿no? De nuevo, yo trabajé en el Banco de Crédito del Perú, que en aquella época formó alianzas para dar consultorías conjuntas. Ahora, yo lo que puedo decir es que la persona que desarrollaba las labores que se encargaban en esos contratos de asesoría era el señor Sepúlveda. Y yo reitero, en ninguna de las transacciones mencionadas yo vi nunca al señor Kuczynski
ni participé en una reunión de trabajo con él, ni lo vi cumplir alguna función. Yo pensaría que quizás esa es una pregunta que habría que hacerle al señor Kuczynski, pero entiendo pues que, digamos, la persona que desarrollaba estas labores de asesoría era el señor Sepúlveda, ¿no? Y quizás eso es algo que habría que pedirle que a él mismo o al señor Kuczynski que aclaren, pero en ninguna ocasión yo vi al señor Kuczynski participar de estas asesorías. Y quizás eso es todo lo que podría decirle. Pide una interrupción al congresista Morales. Congresista Morales. Solamente para puntualizar el tema de la muralla china. Usted dice que esto se da, el concepto que ustedes manejan, se da pues en empresas muy grandes, donde hay diferentes áreas y unidades que no necesariamente una área sepa lo del otro, ¿correcto? Y ese concepto puede ser aplicado a empresas unipersonales o pequeñas empresas como la que fue suya en el momento. ¿Puede aplicarse eso? ¿Y en qué circunstancias se aplicaría eso? No, sí, claro, por supuesto. O sea, el concepto, digamos, se entiende muy fácil en entidades grandes. Ahora, por ejemplo, en estudios de abogados, ¿no? Si yo fuera abogado… Digamos, perdón, disculpe la interrupción. Me refiero a una empresa unipersonal como la que tuvo usted. Sí, ¿no? sí, no, por supuesto. Digo, el concepto se puede aplicar en empresas de cualquier tamaño, ¿no? Si yo, por un lado, estuviera viendo… Imaginemos el caso de una empresa unipersonal, ¿no? El que le habla. Recibo un encargo para organizar algún tipo de inversión de una persona natural X. Y por otro lado, recibo otro encargo para evaluar algún negocio con una empresa de esa persona X, ¿no? Pues que le dice a uno que tiene que dividir las funciones. Una cosa es el negocio que yo desarrollo con una empresa de una determinada persona y otra diferente es, por ejemplo, las inversiones personales o algún otro tipo de consultoría de tipo personal que yo pueda tener con una persona. O sea, el concepto es el mismo. Evidentemente, la aplicación práctica, por supuesto, se da cuando tiene usted empresas con diferentes áreas, ¿no? A mí nunca me tocó, digamos, estar en esta situación hipotética que le estoy describiendo, pero yo podría pensar en un estudio de abogados muy pequeñito de 2 socios, donde uno ve un caso de una empresa y otro ve el caso de, qué sé yo, los temas personales del dueño de la empresa. Y obviamente no se puede compartir pues información de un lado al otro porque justamente ese es el concepto de muralla china, no mezclar ni compartir información en sectores que no competen. Claro, eso violaría el principio de confidencialidad, digamos, ¿no? En todo caso, para terminar nada más y no abusando del tiempo que me está brindando el colega, la explicación que usted da en el tema ético, ¿no es cierto?, como el caso del estudio de abogado que usted está puntualizando, pero sin embargo cuando se hace negocios en el tema unipersonal es muy difícil de aplicar este tema. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo eres responsable y al mismo tiempo, sí, es muy difícil pensar en eso. Y 2, ¿a usted le parece ético que haciendo negocios con esa empresa, siendo consultor con la empresa que hace negocios terciarizados, con el Estado, la única persona que está a cargo de una empresa que defiende tanto al Estado, o sea, que representa al Estado, que hace negocios con esta consultora o esta empresa, como el caso de Odebrecht, y que al mismo tiempo la misma empresa, la empresa de este dueño, de este funcionario, tenga que decir no sabía nada? ¿A usted le parece ético que el señor Barata le haya visitado al señor Kuczynski 5, 6 veces, 7 veces en ese tema? Es un tema ético, por eso que yo refería muchísimo al tema de la muralla china, ¿no? O sea, ¿es cierto, es aplicable? Y por su versión parece que no, ¿no? Gracias. Congresista Violeta. Gracias. Señor Milla, tengo a la vista un contrato del 16 de marzo del 2005, aparece su firma, Andrés Milla por el Banco de Crédito del Perú, una firma del señor Gerardo Sepúlveda. En relación a este contrato, para poner de manera específica como ejemplo, y para efectos de la negociación, la determinación de las cláusulas, como en todo contrato se negocia para poder entenderse antes de suscribir,
de alguna manera participó el presidente Kuczynski, bueno, el entonces señor Pedro Pablo Kuczynski, en representación de los intereses de Westfield, o ejerció algún tipo de presión a efectos de que se pueda desarrollar este contrato? Perdón, señora presidenta, me gustaría que se aclarara, por favor, un extremo de la pregunta. Estamos hablando de un contrato del 16 de marzo del 2005 del Banco de Crédito. ¿Entre quién? ¿Estamos hablando del de Trasvase Olmos? Le voy a leer el contrato la introducción. Del ¿Me 16 permite? de marzo del 2005, ha dicho congresista Sí, Violeta. el 16 de marzo de 2005, 16 de marzo de 2005, dice, por medio de la presente se confirma el siguiente acuerdo, dice, para la primera etapa de IRSA Norte, ¿no? IRSA Norte, efectivamente la concesión. Lo que pasa aquí, presidenta, señor Milla, lo que estamos tratando de establecer es una cosa bien específica. Lo que estamos tratando es esclarecer entre diversos temas. Es específicamente si es que el señor Pedro Pablo Kuczynski utilizaba su posición para generar algún nivel de influencia y determinación desde la posición de Westfield, y específicamente si es que el señor Gerardo Sepúlveda era básicamente una careta, una marioneta, un personaje de intermediación, como se ha intentado en algún momento precisar o señalar o inducir. Y entonces es bien importante que el señor Milla nos cuente desde su posición que él tenía en ese momento la participación de los eventuales actores que dieron lugar a la firma de este contrato. Señora presidenta, yo reitero, ¿no?, lo que venía diciendo ya desde un inicio. Para esta transacción en específico y en ninguna otra en las que yo participé como funcionario del Banco de Crédito, nunca vi al señor Kuczynski participar de ninguna reunión de trabajo, ni, digamos, promocionar de ninguna manera. Yo nunca lo vi a él, yo solamente vi al señor Sepúlveda, ¿no? Y realmente, creo que ya lo he dicho de alguna manera antes, realmente la labor de estructuración de uno de estos financiamientos es muy extensa, es un trabajo muy largo, son literalmente miles de horas hombre, ¿no? Y yo le puedo decir que era infinidad de reuniones de trabajo, muchísimas horas de discusión de contratos de financiamiento, contratos de garantías, contratos de fideicomisos, contratos de soporte de los sponsors, evaluación de modelos financieros, discusiones con las clasificadoras de riesgo. Digamos, me da la impresión como observador externo, digamos, de lo que se discute en la prensa sobre estos temas, que es muy fácil que uno firme un papel, va al banco y recibe 100 millones de dólares. No es así, es muy laborioso, es un trabajo muy extenso, con miles de horas hombre, de muchísimas partes involucradas. No es que se hace por obra y gracia de una única persona, como se mencionó en algún momento, es un esfuerzo conjunto de muchísima gente lograr estos financiamientos, y realmente, digamos, no hay tal cosa como una varita mágica, ¿no?, donde alguien dice, hagas esto y se hace. Los inversionistas tienen estándares muy estrictos. Yo los invito a reflexionar que la participación de los fondos de pensiones, por ejemplo, o compañías de seguros o inversionistas del exterior en estos financiamientos, involucra una gran responsabilidad para estos administradores de fondos. Las AFPs peruanas, por ejemplo, tienen departamentos de análisis muy grandes, con gente especializada, que está especializada en la evaluación de contratos de crédito, en contratos de garantía. Ellos no van a invertir en una inversión solamente porque se les ocurre o porque alguien dio una recomendación. Es algo muy serio, y si una inversión de estas va mal, es algo muy grave. Entonces, tiene que haber una verificación de la calidad crediticia, de la calidad del activo, de los flujos de caja y la capacidad de pago, de la fortaleza de los contratos de financiamiento. Literalmente, son miles de horas hombre, es muy tedioso realizar estos financiamientos y requieren muchísimo trabajo, muchísimo expertise y muchísima experiencia.
Y en la época que yo trabajaba en Banco de Crédito y que se iniciaba ese tipo de proyectos de infraestructura, no había en el país conocimiento de este tipo de estructuras. El Perú no era grado de inversión, estos proyectos eran a duras penas bancables y a duras penas eran sujetos de crédito y a duras penas se lograba las clasificaciones de riesgo necesarias. Entonces realmente involucraba una cantidad masiva de trabajo, no era simplemente presentarle un papel al banco y levantar los fondos. Gracias. Una última pregunta. Señor Milla, entonces usted diría, a partir de su experiencia en la participación de estos contratos, en lo que corresponde específicamente a Westfield Capital y a la eventual participación, presencia, intermediación, presión, o como la modalidad que se nos pudiese ocurrir en relación al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿usted diría que se habría respetado esta llamada regla de la muralla china? ¿Sí o no? Mire, juzgando solamente por los hechos que yo vi, las personas con las que trabajé y la labor que desarrolló el señor Sepúlveda, le diría que sí, porque yo nunca vi al señor Kuczynski, por lo tanto, yo no sé si fue incidental o no, imagino que no, pero él nunca participó de esto, el señor Sepúlveda era el que llevaba adelante esas labores, yo no vi nunca al señor Kuczynski, entonces la verdad es que es bastante subjetivo lo que usted me pregunta. En la práctica de lo que yo vi en mis años de trabajo, porque fueron muchos años, muchas reuniones de trabajo, efectivamente yo nunca vi al señor Kuczynski. Por lo tanto, simplemente de los hechos, yo le diría que fue así. Ahora, de nuevo, yo reitero, ¿no? Eran cantidades masivas de trabajo. No era simplemente que porque alguien tenía una varita mágica, los inversionistas iban a ir corriendo a invertir en algo. No se trataba de eso, se trataba de tener un instrumento sólido con las características de perfil de riesgo, que fuera grado de inversión. Esto necesitaba además, ¿qué le digo yo?, ser presentado a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Superintendencia de Banca. Eran estructuras muy complejas que tenían que cumplir estándares muy altos. Entonces había una cantidad de trabajo muy masiva. Yo, de los hechos, le puedo decir que el señor Kuczynski nunca participó en ninguna de estas cosas, yo solo vi al señor Sepúlveda. Ahora, les rogaría por favor que le pregunten a ellos en la ocasión que tengan. Sin duda. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Violeta. Congresista Beteta, quería una interrupción, la tiene, y luego el congresista Gino Costa. Después, congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, lo del concepto de la muralla china, pero eso de la muralla china no se puede aplicar en un funcionario público y sus empresas, en donde los negocios que va a decidir como funcionario. De la misma manera, ese concepto evita, ¿no?, evita los conflictos de los privados, pero como funcionario, en este caso, obviamente, es ministro quien decide de estas obras que benefician directamente a su empresa. Interesante respuesta, dice, no me reuní, o donde en las oportunidades que estaba, no conocí, no vi al señor Kuczynski, pero el señor Milla trabajaba con Sepúlveda, y Sepúlveda cobraba los honorarios y PPK recibía los dividendos. ¿Nos puede decir, señor Milla, cuántos profesionales puso Sepúlveda en el trabajo que ustedes llevaban adelante en Transvase Olmos y cuántos puso el Banco de Crédito del Perú? Sí, claro. Primero que nada, señora Presidenta, para aclarar, ¿no?, que en la línea temporal, en la época que estamos hablando de los contratos que menciona la congresista, yo trabajaba para el Banco de Crédito del Perú, yo no trabajaba con el señor Sepúlveda. El señor Sepúlveda formaba parte del equipo de trabajo conjunto de ambas instituciones y evidentemente trabajé con él en el sentido de participar de reuniones de trabajo, participar
de visitas inversionistas, participar de la evaluación financiera del proyecto. Pero yo no trabajaba con él. En el año 2004 y 2005, que son estos contratos, yo trabajaba para el Banco de Crédito del Perú y cumplía las funciones que se me encomendaban. Con relación a la segunda pregunta, en el proyecto Trasvase Olmos, el equipo de trabajo era básicamente un analista del área de finanzas corporativas, también teníamos a un consultor especializado en temas financieros que formaba parte del equipo de finanzas corporativas y mi persona como jefe de grupo. Yo le reportaba en su momento al señor Ferrari y posteriormente al señor Laup, que eran los gerentes del área de finanzas corporativas. Entonces era un equipo de 3 personas que estaban permanentemente a dedicación exclusiva. Eventualmente en algún momento se necesitaba, por ejemplo, alguna consultoría de tipo legal. Perfecto, se contrataba un abogado. De hecho, el Banco de Crédito, para el due diligence de esa transacción, contrató a un estudio de abogados, así como seguramente algunas otras asesorías de tipo técnico, ingenieril, qué sé yo. Por el lado, entonces éramos 3 personas, en el caso del Banco de Crédito, en este proyecto específico, que era uno de los, no sé, una docena de proyectos que se me había encomendado en ese momento. Por el lado de la empresa Westfield, a la única persona que yo vi que participó de esa transacción fue el señor Sepúlveda, no había otra persona destacada. ¿Nos podría decir, señor Milla, si hubieran vendido los bonos de Trasvase Olmos sin los contratos de ingresos garantizados firmados por el Estado peruano? Señora Presidenta, mi opinión personal y profesional en aquel momento, y creo que los hechos de alguna manera lo avalaban, es que ese proyecto no hubiera sido bancable bajo ningún concepto si es que solamente se hubiera basado en la garantía del gobierno de Lambayeque. Si no se hubiera contado con la garantía del gobierno nacional, no hubiera sido posible financiarlo. Los inversionistas institucionales, AFPs, fondos mutuos, fondos de inversión, no hubieran participado sin tener una garantía de pago como la que sí otorgaba el Estado peruano a través del gobierno central. El gobierno regional de Lambayeque en esa época no era, en mi opinión, sujeto de crédito. Sí, eso es la muralla. Odebrecht vendía los bonos, ¿no? Westfield estructuraba, en este caso, todo el aspecto financiero y el Premier PPK garantizaba. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Una interrupción. Lo que la congresista, si me permite, pero lo que la congresista Karina Beteta acaba de decir es una cosa absolutamente inapropiada, por adjetivar de alguna manera, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía que avalar nada. O sea, aquí lo que se tiene que establecer son los comportamientos y eventualmente conductas delictivas, inapropiadas, no ajustadas a ley, en base a hechos y pruebas concretas. Pero lo que no podemos hacer, Presidenta, es que estando como en parte en el desarrollo de un proceso de investigación, lancemos afirmaciones con una contundencia de sentencia que me parecen, la verdad, fuera de lugar. Solo para llamar la atención, no es mi intención entrar en polémica porque creo que conocemos bien las posiciones personales que cada uno de nosotros tenemos sobre este particular. Y eso, congresista Violeta, la pluralidad es precisamente lo que garantiza la neutralidad, que usted puede ejercer por completo el derecho que le asiste como miembro de una organización política. Presidenta, pero perdón porque usted está aludiendo a un comentario que estoy haciendo. En consecuencia, aunque no quería hacer la polémica, usted genera un espacio para hacer inevitablemente un comentario. Efectivamente, pero cuando nos instalamos como comisión investigadora, nos comportamos como si fuésemos jueces. Y una de las características fundamentales del ejercicio de juzgamiento tiene que ver con la independencia. Por lo tanto, más allá de nuestras propias pasiones políticas, lo que tenemos que hacer es basarnos en hechos concretos para tratar de llegar a una suerte de conclusión final que sea la consecuencia de una labor independiente. Solamente para la precisión. Gracias, Totalmente Presidenta. de acuerdo, congresista Violeta. Tiene que ser solamente basados en hechos. Acá lo único que analizamos son hechos. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Solamente que quede claro porque la población
necesita que cualquier hecho que sea mencionado se tiene que acreditar. Y habiendo el colega mencionado que se estaba haciendo una aseveración falsa, yo, Presidenta, solamente me remito al Decreto Supremo 014 del 2006, donde obviamente aprueban otorgamiento de diversas garantías relativas al contrato de concesión y contrato de prestación de servicios de trasvase de agua para el proyecto Olmos. Vamos a leer, dice, dado en la ciudad de Chiclayo a los 10 días del mes de febrero del año 2006. Alejandro Toledo, presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, ministro de Economía y Finanzas. ¿Dónde está la falsedad de mi mención? Y acaba de decir el mismo señor Milla, los bonos no se hubieran podido colocar si no hubiera habido el aval del Estado peruano, el aval del Estado peruano. Entonces está claro. Gracias, Presidenta. Con una sola atingencia, lo que nosotros estamos sosteniendo ahí es una situación habilitante y posición simplemente de laboralidad. No estamos haciendo subjetividad. Señor abogado, usted está para garantizar sí, por eso, simplemente la precisión. El debido procedimiento del señor Milla. Aconsejelo, por favor, a él, que él es el único que está habilitado para dar respuestas. No, yo no estoy dando ninguna respuesta, no estoy investigado. Bueno, ¿verdad? sí, Entonces, y gracias. Por favor, es es él el que responde. Sí, señora Presidenta, si me permite, sí me gustaría repetir algo que ya mencioné, que es que era condición del concurso y el contrato de concesión, ya era así, antes que se supiera quién era el ganador, que el gobierno de Lambayeque iba a estar respaldado por el Estado peruano. Esa era una condición del concurso y el contrato de concesión ya era así. El decreto que usted mencionó en su minuto ya simplemente fue la operacionalización de lo que ya estaba en el contrato de concesión. Siempre se previó que se iba a tener la garantía del Estado peruano, nuevamente, porque el gobierno de Lambayeque no era, en mi humilde opinión, sujeto de crédito en ese momento. Congresista Beteta. Sí, efectivamente, quien iba a poder garantizar el pago de esos bonos era el gobierno central, no el gobierno regional, y por ello, para que pueda garantizarse ese acuerdo, lo que hace es el gobierno central, a través del presidente de la República, el premier y el ministro de Economía, sacan ese decreto supremo. Eso es lo que es en la práctica y eso es normal, nadie lo está señalando, simplemente estamos dejando constancia ante la alusión de un colega en decir que había dicho una falsedad y no es una falsedad, lo estoy señalando con la prueba en mano. Gracias, Presidenta. Congresista Gino Costa, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la comisión y al invitado. Yo tengo dos preguntas, una sobre la garantía y dos sobre la estructuración financiera y los contratos en los que el invitado participó en representación del Banco de Crédito. Comienzo por la garantía. Entonces, lo primero que podemos decir es que la obligación del Gobierno Nacional de garantizar este proyecto estaba en el contrato. No es una decisión que se toma a posteriori, sino que se toma en el momento que se firma el contrato. Así se diseña el contrato por las razones que ha dado el invitado en términos de las dificultades de financiar un proyecto como este sin esa garantía. Segundo, usted ha dicho que la garantía no es una garantía de la emisión de bonos, sino es una garantía del pago del uso del agua. Si fuera una garantía de la emisión de bonos, no hubiera podido ser una garantía de 400 millones, sino tendría que haber sido una garantía de 100, que es lo que costó, digamos, la inversión en la ingeniería, en el desarrollo de la infraestructura de trasvase en este proyecto. Ese es exacto, ¿no? Ese 100 millones de dólares es lo que costó la obra y si hubiera sido una garantía sobre la emisión de bonos hubiera tenido que ser 100 y no 400. Fue 400 porque está referido a otra cosa, que es el costo del agua. La pregunta que yo le quiero hacer, porque no entiendo esto, es, se estimó que el costo del agua que vendería la concesionaria a lo largo de toda la concesión ascendería a 400 millones de dólares y por tanto
se exigió que el Estado garantizara que en caso de que no se pagara por ese servicio, el Gobierno Nacional se encargara. ¿Eso es así? Uno. Y dos, ¿quién está obligado a pagarle a la concesionaria por el servicio de agua? ¿El Gobierno regional o los usuarios? Es decir, ¿a quién garantizaba en realidad el Gobierno Nacional con esta garantía de $400 millones?